Buenos días, España, Europa. Buenas noches, madrugadas, um, Venezuela, América. Saludos, Groenlandia, Australia, Japón, mundo entero. Bueno, aquí en la ciudad de Madrid, capital de España, está esta servidora grabando un video. Y es sábado. El penúltimo sábado de noviembre, sábado 23 de noviembre de 2024. Y son las 11:27 de la mañana. Bueno, en el penúltimo video, no el último, el penúltimo que grabé aquí, hablaba yo del 20 de enero, que es la toma de posesión de Trump, ¿no? Pero creo que hay otra toma de posesión el 10 de enero en otra parte del mundo, no en Washington, ¿no? Entonces, faltan menos de 20 días, ¿no? Sí, menos de 20 días. Como 17 días por ahí, 16, 17. Bueno, falta nada para la Ah, no, si es en enero. Ah, no, 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 no. Entonces, en el penúltimo video dije que faltaba un mes para la toma de posesión de Trump, ¿no? No, falta más, porque falta una semana de noviembre y todo diciembre más 20 días más. 2 meses falta para la toma de posesión de Trump. Tengo que... Bueno, los que vieron el penúltimo video recuerden que me equivoqué. No falta un mes para la toma de posesión de Trump. Faltan 2, o casi 2. Y para la toma de posesión de Maduro por segunda vez, o de Edmundo González Urrutia, falta, bueno, una semana de noviembre, todo diciembre, 10 de enero, pues un mes y 17 días. Qué pelón, en el penúltimo video yo diciendo que falta un mes para que tome posesión Trump. Y faltan 2 meses, más o menos. Y para que tome posesión Maduro o González Urrutia, faltan... Falta eso, un mes y 17 días más o menos. Bueno, vamos a ver cómo va ese asunto, ¿no? Como han pasado tantas cosas últimamente, este asunto lo tenía yo entre paréntesis. Bueno, vamos a ver. María Corina, por lo que sé hasta ahora, hoy no he visto noticias, ni YouTube ni nada, todavía. María Corina está ahí enconchada en Venezuela, ¿no? Lanzando videos que son así como una especie de fe de vida y dando alguna que otra entrevista, ¿no? Bueno, allí, enconchada frente a un ordenador. Aunque todos sabemos que el régimen sabe dónde está. Bueno, González Urrutia pues ha viajado ya, desde el último video que hablé de él ha viajado bastante, ¿no? González Urrutia dijo hace unos días en el Parlamento Europeo en Estrasburgo que él va a volver a Venezuela a tomar posesión de su gobierno el 10 de enero. O sea que él va a ir a Venezuela antes del 10 de enero y el 10 de enero va a tomar posesión de su gobierno. Bueno, eso es lo que dice González Urrutia y eso es lo que dijo en el Parlamento Europeo, apoyado por todos los europeos. Entonces, Europa no va a intervenir con armas, ni mucho menos, solo diplomacia. Entonces, vamos a suponer que Urrutia se atreva a regresar a Venezuela. ¿Qué líneas aéreas están todavía viajando a Venezuela? Bueno, no importa.
Supónganse que aterriza en Maiquetía. ¿Qué pasaría? Una opción es que no lo dejen entrar al país. Que le digan, mire, usted se tiene que regresar por donde vino porque usted está expulsado de Venezuela. No sería, aunque sea venezolano, no sería la primera vez. Yo me acuerdo que a Benedetti, el poeta uruguayo, lo exiliaron, lo expulsaron de Uruguay, la dictadura militar, y le quitaron la nacionalidad uruguaya. Lo convirtieron en un paria, sin país donde vivir y sin nacionalidad. Entonces Italia le dio la nacionalidad italiana mientras tanto, ¿no? Entonces, bueno, puede que le digan, usted está expulsado de su país, usted no puede entrar. Puede que lo dejen entrar y lo metan preso. Puede muchas cosas, pero lo van a dejar ir a la Asamblea Nacional el 10 de enero. Vamos a suponer que lo dejan ir. Lo van a dejar tomar posesión del gobierno. Eso ya es ciencia ficción, ¿no? Si no, va a haber intervención armada. ¿Cómo va a tomar posesión del gobierno González Urrutia? Si el Consejo Nacional Electoral ha dicho que el que ganó fue Maduro. Yo lo dejo ahí la pregunta, ¿no? ¿Y realmente va a ir González Urrutia a Venezuela o es, como dice acá, o es un bulo? O sea, es para llamar la atención que dice eso, para que el régimen piense que se está tramando algo. No debo hacer así, ¿no? Así. Este sonido no se debe hacer, me dice Vanessa. Pero como yo estoy venida menos, yo no lo hacía, yo ahora hago lo que me da la gana. A esta edad uno puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, hay un ventilador que prendo a veces, a pesar de que estamos en otoño y hace frío, porque yo necesito sentir aire. Bueno, una vaina rara mía. Bueno, ahí lo dejo. Ha dicho en el Parlamento Europeo que va a tomar posesión en enero y en Caracas. Yo ya he dicho lo que se me ha ocurrido decir al respecto. No sé qué piensan ustedes, ¿no? Bueno. Por otra parte, apareció un video Simonovic, hace eso ya hace más tiempo. Hace 2 semanas, 3 semanas, un mes, no me acuerdo. Apareció en un video Simonovic y le dijo a Maduro, tienes hasta el 10 de enero. Recuerden que Simonovic cuando huyó entre comillas, porque ahora él dice que para huir de Venezuela lo ayudaron como 20 policías y 15 militares. Eso es lo que él dice ahora. Bueno, lanzó un video, él que estaba calladito, y entonces en el video dijo que no tuviera ninguna duda Maduro de que él se iba el 10 de enero y que el chavismo se iba del poder el 10 de enero, que no le quedara ninguna duda, lo dijo en tono amenazador. Bueno, yo siempre he dicho que esas armas que encontró Diosdado, si es que encontró armas, eran un bulo, es decir, una distracción, una mentira para lograr ciertos fines, ¿no? Para que la gente se aterre o para lo que sea, o para poder acusar a alguien de introducir armas en Venezuela. Pero después del video de Simonovic, uno se pregunta, ¿y si realmente esas armas, si de verdad son para desestabilizar Venezuela y empezar a desestabilizarla un poco antes del 10 de enero? Porque Simonovic dijo con toda la seguridad del mundo que Maduro se va el 10 de enero. ¿Esas armas tienen que ver con Simonovic? ¿Me equivoqué yo cuando dije que Diosdado mentía o fingía que habían encontrado unas armas sin sentido? Unas armas que yo no le veía sentido al cuento que nos echó Diosdado y que lo echó en todas partes, en una entrevista de televisión, en el Congreso, en todas partes echó el mismo cuento.
está Simonovic detrás de esas armas. De verdad Simonovic va... bueno, recuerden que cuando Simonovic huyó, lo que estaba diciendo, dejó un papelito que volvería. Dejó un papelito con un mensaje para el gobierno diciéndoles que volvería. Y cuando volviera iba a haber problemas, ¿no? Bueno, lo dejo en el aire. ¿Piensan ustedes que Simonovic está detrás de una operación con armas para desestabilizar Venezuela en enero? Yo no lo sé. Ahora, lo que sí he escuchado de parte de Estados Unidos y en menor medida de parte de la Unión Europea y de Europa en general, lo que sí he escuchado es que ellos no pueden intervenir militarmente, pero podrían hacerlo si el problema, o sea, si hay una situación de violencia física en Venezuela, estoy gorda, vale, qué papada. Bueno, si hay una situación de violencia física en Venezuela, de violencia con armas, de desestabilización del país, de gente tratando de acabar con el chavismo, pero que no puede porque no son suficientes y no tienen el poder que tiene el chavismo. Entonces, he escuchado que si el problema empieza dentro de Venezuela, y si, digamos, el golpe, por decirlo así, el golpe de Estado, da igual quien haya ganado las elecciones en este sentido, lo que quieren es darle un golpe de Estado a Maduro, ¿no? Para Maduro sería un golpe de Estado porque el CNE dice que él ganó. Entonces, lo que se dice es que si el problema empieza dentro de Venezuela, protagonizado por venezolanos, es decir, venezolanos tratando de tumbar a Maduro y Maduro reprimiendo y causando muertos. Si eso empieza dentro de Venezuela y eso lo hacen venezolanos, es decir, si el golpe comienza dentro de Venezuela y todo se desordena, empieza una batalla campal allí, entonces sí podría intervenir los Estados Unidos. Entonces se dice que los Estados Unidos le dicen a la oposición venezolana, ustedes tienen que tratar de tumbar al tipo, sabemos que no lo pueden tumbar ustedes, pero tienen que empezar a hacerlo internamente, dentro de Venezuela, y que Maduro empiece a matar gente, a matar a todos los rebeldes, y más rebeldes y más muertos. Entonces el mundo intervendría porque dirían que Maduro está cometiendo un genocidio, o lo que sea. Lo he escuchado de varias fuentes, ¿no? Y para decirlo en venezolano, el peo tiene que comenzar dentro de Venezuela. Es la única posibilidad según lo que he escuchado. Yo no sé nada. No sé nada, es lo que he escuchado. La única posibilidad para acabar con el chavismo es que el problema, el peo, comience dentro de Venezuela, protagonizado por venezolanos. Okay. Entonces, el primer punto que quería comentar era ese, que González Urrutia dice que regresa. Y el segundo era este, el de las armas, Simonovic, el peo que tiene que comenzar dentro de Venezuela. Y lo tercero que quería comentar era que, no sé si todavía está aquí, pero pasó por Madrid y hasta ayer, antier estaba, hasta ayer, por lo menos, pasó por Madrid nada menos que Moisés Naim. Y dio una charla donde siempre las da, en la Fundación del Pino. La Fundación del Pino es de una familia de derechas, muy de derechas. Rafael del Pino, llegó Moisés Naim a Madrid, él vive viniendo para acá. En 2009 yo fui a una conferencia suya y más nunca. Porque en 2009 él dijo, España está muy bien, dijo en 2009 en su conferencia. Dijo, es el país más envidiable del mundo, con salud gratuita, educación gratuita, etcétera, etcétera, ¿no? Bellezas naturales, etcétera, etcétera. Museos, total. Pero, dijo Naim,
Si sigue existiendo el estado de bienestar, España va a quebrar. En algún momento tienen que eliminar, por ejemplo, la salud pública. Claro, ahí no me pude quedar callada. ¿Quién es Moisés Naím para venir a España a decirnos que tenemos que acabar con la salud pública española? Él fue mi profesor y mi superjefe en Fomento. Digo superjefe porque mi jefe no era él directamente. Él era el jefe de mi jefe. Entonces, ¿quién es él para decir que España tiene que eliminar la salud pública y universal y gratuita? Pero ¿cómo se atreve? Entonces, no estaba solo Naím, estaba con una moderadora, dos imbéciles que no tienen ninguna importancia, un colombiano y un español de la misma tendencia política que él, y estaba con la marquesa, con Cayetana Álvarez de Toledo. Ahora resulta ser que son íntimos, porque él era íntimo de Felipe González y de muchos otros españoles, pero ahora es íntimo de la marquesa, de Cayetana Álvarez de Toledo. Y casi todo el tiempo de lo que habló Naím fue de que había que salvar Europa. Salvar Europa. Moisés Naím se viene desde Washington preocupado por Europa porque hay que salvarla. Él, que es judío, ¿cómo la va a salvar? Como Netanyahu está salvando a Gaza. Yo quisiera que Moisés Naím me dijera cómo va a salvar Europa y de qué la va a salvar. ¿Cómo la va a salvar? A la manera de Israel. ¿A quién hay que matar en Europa? Moisés. ¿Cómo te llaman en tu casa, Moisés? Moshe. Moshe. ¿A quién hay que salvar en Europa? ¿Y de quiénes? No veo palestinos por aquí. ¿A quién hay que matar, Moshe? Él quiere salvar Europa y dijo que Europa está preocupado por los nacionalismos, ¿no? Y por la ultraderecha. Claro, ¿cómo no va a estar preocupado él porque hay un partido nacionalista en Alemania? Está preocupado porque no quiere volver a tener una Alemania nazi. Pero eso es asunto de él. Él nunca, o sea, Moisés Naím no es europeo, no lo es ningún judío. Los judíos son asiáticos, del cercano oriente. Siempre han querido apoderarse de Europa. Y Europa los echó de aquí un montón de veces. Los echaron de Rusia, los echaron de España, los echaron de Alemania, los echaron de Austria, los echaron de la República Checa. ¿Por qué los echan siempre? Porque son unos angelitos, echan siempre a los judíos. Porque son unos angelitos. ¿Por qué siempre los echan? Ha habido razones poderosas para que los echasen y también para lo que Hitler les hizo. No estoy diciendo que lo que Hitler hizo hay que hacerlo. No estoy diciendo que lo que Hitler hizo está bien. Solo estoy diciendo que ellos se buscan todo lo que les ocurre. Ahora él, que tiene nacionalidad norteamericana, desde hace tiempo estadounidense, perdón, para precisar, no canadiense, estadounidense. Él, un gringo, que tiene que venir a salvar Europa. ¿Qué fue lo que dijo que había que salvar? Bueno, había que salvar Europa, por supuesto, de partidos como el partido alemán Alternative für Deutschland, que es un partido de ultraderecha. Había que salvar a Europa del partido de Le Pen, de Marine Le Pen, que es ultraderecha, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que todos ellos vuelvan, los judíos. Pero si son dueños de toda América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Los echaron de Europa, pero se apoderaron de América, y todavía aquí quedan muchos. Por otra parte, ¿qué hace la marquesa con Moisés Naím? Porque aunque yo he grabado muchos videos donde en cierta forma me burlo
y digo cosas cómicas al hablar de la marquesa, a pesar de eso, yo le tenía cierto respeto a la marquesa. Doctorado en Oxford, en historia, una mujer culta. Pensé, a lo mejor esta no va a ser una corrupta porque ya es rica, es una aristócrata, no necesita el dinero, ya lo tiene, ¿no? Pero entonces la veo con Moisés Naím. Y esto es gravísimo. No, Cayetana. No, Cayetana, le vas a entregar Europa. O sea, tú le quieres entregar España a los judíos porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, la muy conocida Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en varias oportunidades que los judíos son el pueblo más inteligente del mundo, el más trabajador y el que más ha logrado cosas por la humanidad. Y que si por ella fuera, ella tendría puro judío aquí metido. También del PP, Isabel Díaz Ayuso. Y ahora resulta ser que Cayetana también recurre a los judíos. Cuando hace 2 días, el Tribunal Internacional de La Haya ha dado orden de captura contra Netanyahu. Una orden que Europa no piensa obedecer. Europa obedeció todas las órdenes de captura para deshacerse de todos los árabes que quería matar. O sea, a Saddam Hussein, lo mandaron para el Tribunal Internacional de La Haya, que no tiene pena de muerte, que lo condenó y después se lo entregaron a sus mayores enemigos en Irak, que lo ahorcaron. Claro, el Tribunal Internacional de La Haya dijo, nosotros no fuimos nosotros no lo matamos. No, se lo entregaron a sus peores enemigos. Y no solamente ha sido el caso de Saddam Hussein, pero cuando el Tribunal Internacional de La Haya decide dar orden de captura a un judío, que en realidad no es judío, es israelí, pero no judío. Es sionista, pero no judío. Netanyahu no es de religión judía ni de ascendencia judía, porque Israel no es un país judío. Cuando Israel se fundó, ahí convivían, y esa era supuestamente la intención, cristianos, judíos y musulmanes. Los cristianos siguen allí, callados la boca. Y con los musulmanes, y ustedes saben lo que hicieron los judíos, ¿no? Y lo que están terminando de hacer. Entonces, cuando el Tribunal Internacional de La Haya lanza una orden de captura contra Netanyahu, Hungría dice, yo no la voy a cumplir. Es más, acabo de llamar a Netanyahu para que venga a Hungría y pase aquí unos días. Y nadie lo va a detener. Europa desobedeciendo al Tribunal Internacional de La Haya. Europa diciendo, pero ¿por qué mandan a capturar a Netanyahu? Netanyahu no es un criminal, es el presidente de Israel. Y simplemente está defendiéndose de sus enemigos. Todo lo que está haciendo Israel con las armas es en defensa propia. ¿O ustedes qué piensan? En defensa propia había también que bombardear Beirut cuando el Líbano no quería saber nada de esa guerra. Ha sido un crimen gigantesco. Bueno, esto está lleno de crímenes, pero bombardear Beirut ha sido uno de los peores crímenes que han cometido los israelíes por estos días y por estas semanas y meses. Bueno, el caso es que estaba la marquesa con Moisés Naím. Y Moisés Naím se sabe que se reunió con ciertos sectores de la oposición venezolana. Con González Urrutia seguro. De que conversa por teléfono con María Corina no tengan duda. Pero ha dejado de lado a Leopoldo López. Entonces tenemos clarísimo, dada esta situación, que si María Corina toma el poder, Moisés Naím, vamos a decir más cosas de Naím. Naím nace en Trípoli,
es decir, en el cercano oriente. Es más, en el norte de África, porque Trípoli es la capital de Libia y Libia está en África, en el norte de África. O sea que no es asiático Moisés Naím, ni siquiera es asiático, es africano. Entonces, Naím nace en Trípoli, capital de Libia, y cuando es un chico, un preadolescente, su familia emigra a Venezuela. El papá de Naím, que también se llamaba Moisés Naím, comenzó con una tienda, una tiendita. Y por supuesto después se hizo rico. Como todos los judíos que empiezan con una tiendita o con un kiosco y se hacen ricos. Naím estudió en la Universidad Metropolitana, la cual no dice nada bueno de él, porque eso es una mierda. Yo di clase ahí, pero di clase ahí porque necesitaba trabajar. Se graduó en la Universidad Metropolitana de Administración de Empresas e hizo posgrado y doctorado en Estados Unidos, creo que en el MIT, todo en administración. Yo no sé por qué él habla de economía si no sabe nada. Ahora, si María Corina llega al poder, obviamente Moisés Naím, que no es venezolano, porque no es venezolano por nacimiento. Un venezolano por nacimiento como yo, y como la mayoría de ustedes que me escuchan, a nosotros nadie nos puede quitar la nacionalidad, pero Naím no nació en Venezuela. Además, tampoco es hijo de venezolanos. Se le dio la nacionalidad por arraigo y podía llegar hasta ministro, no a presidente, porque no había nacido en Venezuela. Entonces, vamos a irnos un poco más atrás a Venezuela. En 1989 toma por segunda vez el poder Carlos Andrés Pérez. Y en sus manos hay un paquete de medidas económicas diseñadas por Moisés Naím y Miguel Rodríguez. A Naím le toca el Ministerio de Fomento, es decir, lo que se ocupa de la microeconomía, y a Miguel Rodríguez, que era el jefe del gabinete económico, le toca Cordiplan, el Ministerio de Planificación. Sé que los jóvenes no saben de lo que hablo porque todos esos ministerios han cambiado. Bueno, ustedes saben que 3 días después o algo así de la toma de posesión, saquean toda Caracas, cuando Carlos Andrés Pérez había ganado como con 54, 55% o casi 60% las elecciones. Toma posesión y a los pocos días se saquea toda Caracas, febrero del 89. ¿Qué pasó? Bueno, Moisés Naím, como ministro de Fomento, decidió el día anterior o días antes sincerar, como él decía, el precio de la gasolina. Es decir, quitarle todos los subsidios a la gasolina y ponerla a precios internacionales. Poner la gasolina de un país petrolero como Venezuela a precios de Europa. Precios internacionales, que no los tienen ni los Estados Unidos. Bueno, yo me acuerdo que yo dije, porque yo trabajaba en ese gobierno, yo dije, si se pone la gasolina a ese precio, el transporte público va a subir enormemente y los obreros no van a poder pagar el billete de transporte. Y entonces Naím dijo no, porque Carlos Andrés Pérez ha decidido prohibirle a los dueños de carritos por puestos que suban el billete, que suban el pasaje. Bueno, ¿qué pasó? O sea, quitarle... estábamos en una Venezuela, a principios del gobierno de Carlos Andrés Pérez, estábamos en una Venezuela con un dólar a 14.50. 14.50 bolívares por un dólar, 14 bolívares y medio por un dólar. Esa era la cotización en ese momento del dólar libre. Luego estaba el dólar preferencial heredado de Lucinchi a 7 euros, a 7.50 euros por, a 6.50 o 7.50 bolívares por dólar. Pero teníamos el dólar a 14.50 bolívares.
Yo llenaba mi tanque, o sea, se decía que la gasolina, que llenar el tanque de gasolina costaba menos que 2 litros de Coca-Cola, y era cierto. ¿Con cuánto llenaba yo mi tanque? ¿Con 10 bolívares, algo así? Posiblemente. Entonces, imagínense el dueño del carrito por puesto. Entonces, el día anterior, Carlos Andrés Pérez aparece en televisión, en una cadena no muy larga, y dice: a partir de mañana se sincera el precio de las gasolinas. No se, pero se sincera el precio de la gasolina, se eliminan los subsidios, pero durante cierto tiempo se prohíbe a los dueños privados de medios de transporte que suban el pasaje. Bueno, la gente estaba acostumbrada a las cadenas, la gente no entendió. La mayoría del pueblo dijo: ah, sí, habló el presidente. Pero la mañana siguiente, como todo el mundo sabe, la gente de mi edad, en Guarenas o en Guatire, no recuerdo ya en cuál de las dos, los obreros, como de costumbre, fueron a tomar su carrito por puesto. Pero antes de eso, los dueños de los carritos por puesto fueron a llenar el tanque de gasolina. Y cuando vieron el precio de la gasolina, casi les da un infarto. Llenaron el tanque y subieron el precio del pasaje en ese mismo momento, en el mismo porcentaje que había subido la gasolina. ¿Cuánto subió la gasolina sin los subsidios? O sea, esa sinceración del precio de la gasolina, ¿a qué nivel la llevó? Pues a un aumento posiblemente del 500% o del 1000%, una cosa así. Un aumento estratosférico, de 100%. Entonces, el dueño del carrito por puesto no puede regalar el pasaje si la gasolina le cuesta eso. Entonces, cuando los obreros empezaron a montarse en el carrito y vieron los nuevos precios de los pasajes, se dieron cuenta que su sueldo solo les alcanzaría para 2 días de pasajes, 2 días para pagar el pasaje del carrito por puesto. Y ya, el tercer día no podían ir al trabajo porque no tenían dinero, y por supuesto no podrían comprar comida, ni pagar alquiler, nada. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a Naim: ¿usted, profesor, sabe cuánto cuesta el metro? No, no tengo por qué saberlo. ¿Sabe cuánto cuesta un carrito por puesto? No, no tengo por qué saber eso. Le dije: pero ¿usted no cree que tiene que hacer unos cuantos cálculos antes de sincerar el precio de la gasolina? No, ¿por qué? Dije: porque puede ser que la gente no pueda pagar el billete, el pasaje, para movilizarse. Baja. Bueno, baja. Y entonces los obreros empezaron a montarse en los carritos por puesto, vieron los nuevos precios, Guatire se incendió, es decir, Guarena se incendió, el incendio, en el sentido del alboroto, el problema, se llegó a Caracas. Caracas fue totalmente saqueada. Y bueno, y tuvimos aquella cosa del toque de queda, de las garantías constitucionales suspendidas, del pueblo venezolano que fue asesinado, porque no hay otra palabra, por los militares, porque sacaron a los militares a contener la situación, y los militares mataron a medio mundo, incluyendo a zonas de clase media y clase media alta caraqueñas, no solo en los cerros. Los soldaditos veían una cabeza en una ventana de alguien que estaba mirando por la ventana de su apartamento, ¡pum! Jugaron, se la pasaron súper bien matando gente. Garantías suspendidas, suspendieron la libertad de expresión, suspendieron la libertad de reunión, suspendieron la inviolabilidad del hogar, es decir,
La policía y los militares podían entrar a cualquier casa sin orden judicial y sin nada y hacer lo que les diera la gana. Y además llevarse preso a cualquier persona sin ningún tipo de cargos, o sea, sin que tú fuera culpable de nada. Además había toque de queda, había que encerrarse en casa, creo que era a las 6 de la tarde y podía salir después de las 6 de la mañana, algo así. Pero a mí no me daba tiempo casi de llegar a las 6 de la tarde a casa para encerrarme. Y tenía terror de no poder llegar, porque apenas comenzaba el toque de queda, los soldados disparaban a cualquiera que estuviera en la calle. Había que estar en casa. Pero las empresas privadas no recortaron sus horarios. Entonces la gente tenía que salir del trabajo, pero no le daba tiempo de llegar a casa antes de que comenzara el toque de queda y venía un soldado y le pegaba un tiro. Entonces, a donde quiera que vaya Moisés Naím, estropea todo. La presencia de Moisés Naím en España a cada rato y preocupado por Europa. Pero si él es africano, si él es de Libia, si María Corina se deja guiar por Moisés Naím, estamos jodidos. Porque Venezuela no puede sincerar ni los precios de la electricidad, ni de la gasolina, ni del agua, ni de nada en este momento. Antes de que Venezuela tenga una economía de libre mercado, hay que inyectar dinero y ayudas económicas a toda la población. Hay que dar crédito o regalar el dinero, como hacen en Europa. Hay que darle dinero a la gente para que monte microempresas, empresas pequeñas, medianas. Si no hay producción, ¿en qué va a trabajar la gente? Necesitamos empresarios privados, necesitamos clientes. Entonces, al principio no se puede sincerar el precio de la gasolina ni del gas. Además, todo eso lo producimos nosotros. Al principio lo que hay que hacer en Venezuela es casi que establecer una economía de guerra. O sea, si se fuese el chavismo, a Venezuela lo que tienen que entrar es un montón de convoyes con ayuda con ayuda humanitaria, de alimentos, de medicinas. Hay que reconstruir todo el país y no se puede reconstruir un país en una situación de economía de mercado, un país destruido. Venezuela es un país arrasado, como si por él hubiese pasado una guerra. Ahí no se puede estar aplicando lo que aplicó Milei en Argentina, que ya estamos viendo las consecuencias, pero es que Venezuela está mucho peor que Argentina. Argentina no había tocado fondo como Venezuela. Venezuela no es que tocó fondo, Venezuela ha tocado fondo millones de veces en 25 años. No se puede aplicar una economía de mercado y un liberalismo puro y duro en la actual situación de Venezuela. Pero eso es lo que haría Naím, y anda por aquí. Y por aquí, ¿quién está? La oposición venezolana. Y Naím, ¿por qué no se ocupa? Iba a decir una grosería. Naím, ¿por qué no se ocupa de meterse la mano yo no sé por dónde? ¿Qué hace un africano nacido en Libia, en Trípoli, Libia, de ministro de Fomento en Venezuela? Le costó la carrera política y le costó la vida a Carlos Andrés Pérez, cuando eso le tenía que haber costado la vida a Moisés Naím. Cuando Pérez se da cuenta de que aquello es un desastre, de que confió en quien no debía, ya era tarde. Ahora Moisés Naím se fue del país justo antes de los golpes de Estado, aunque ahora dice para hacerse el héroe que los presenció. Él no estaba en Venezuela el 4 de febrero del 92 ni el 27 de noviembre del 92. Él estaba en Estados Unidos. Él abandonó el barco rápidamente, abandonó el Ministerio de Fomento y se fue corriendo. ¿Sabía de los golpes? Qué casualidad que no los vivió, que se fue justo antes.
Y bueno, ese señor, todo el mundo me dice, pero ¿por qué te peleaste con él? Ese tipo te puede conseguir esto, te puede conseguir aquello. No, no. A mí nadie me viene a decir que hay que quitar la salud pública. No, no. Todo lo contrario. Yo quiero que haya salud pública en todos los países del mundo. Eso es lo que yo quiero. Entonces él me dijo con ese tono que usan los judíos, ¿no? Que siempre es el mismo, no importa de qué país sean. Él me dijo, es que yo no creo, o sea, yo soy un incrédulo y yo nunca he podido, o sea, yo no creo, porque no es creíble, me dijo, que un sistema de salud pueda ser público, porque no funciona, tiene que ser privado. Pues el de España funciona y es público. Y España no está en la ruina por eso. Y lo usan hasta los inmigrantes sin papeles. Y no está en la ruina España por eso. Y existe en toda Europa. Entonces, si a él no le gusta esta Europa con estados de bienestar, y eso está en la fundación misma de la Unión Europea. La Unión Europea está obligado, cada país, a tener estados de bienestar. Es decir, a tener salud pública, a tener educación pública, a dar subsidios de desempleo, etcétera, etcétera. Eso está en las bases fundacionales de la Unión Europea. Él no es europeo, tampoco es venezolano, no es latinoamericano, es libio y que se vaya a la mierda. Y que se quede en Washington tranquilito. Además no quiere a Trump. Bueno, eso es porque los judíos nunca han querido. O sea, los judíos hace tiempo que quieren eliminar a los blancos. Esto, lo que pasa es que uno se entera aquí en Europa, en Venezuela uno se enteraba. Los judíos dicen, los judíos sionistas dicen, las razas blancas son las más inteligentes. Y en segundo lugar, nosotros los judíos. Y las menos inteligentes, dicen los judíos, son los africanos. Entonces lo que tenemos que lograr es que los blancos europeos se mezclen con los africanos y de ahí salga una raza mestiza, más mestiza de la que ya es Europa, porque Europa es mestiza. De ahí salga un nuevo mestizaje menos inteligente que los blancos de ahora, que los caucásicos europeos de ahora. Y de esa forma, nosotros los judíos nos convertiríamos en la raza más inteligente y dominaríamos el mundo. Eso es lo que dicen desde hace décadas, desde antes de yo nacer. Los judíos dicen eso desde el siglo XIX. Y después hablan contra el racismo. Hay antisemitas que odian a los judíos, pero si ellos quieren acabar con los blancos porque dicen que entonces quedarían solo ellos como los más inteligentes del mundo y dominarían todo el planeta, que ya lo dominan. Y además son ellos los que dicen que la raza más bruta, por decirlo así en venezolano, son los africanos. Y después llaman racistas a los demás. Pero si no hay nada más racista que un judío. Pero si ya son los dueños del mundo, los echamos de Europa y quieren volver. Es que no. China no se puede ocupar de esa gente. Lo que pasa es que ya están integrados en toda América. Desde Alaska, o sea, Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos es el país donde con la población judía más grande del mundo, y Nueva York es la ciudad con más judíos en el mundo. Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, hasta la Argentina está repleto de judíos. Ya de ahí no los podemos sacar. En Europa quedan menos, debido a que los han expulsado varias veces, pero ahora Europa los está volviendo a traer. Porque la gente como Díaz Ayuso y como Cayetana Álvarez de Toledo piensa que Europa necesita gente inteligente porque no la tiene. Y Cayetana y Díaz Ayuso piensan que la gente inteligente son los judíos. Bien brutas las dos. Bien brutas. Ahora iba a decir algo muy importante que se me olvidó. Cayetana Álvarez de Toledo
desciende directamente de Fernando el Católico o Fernando II de Aragón. Es decir, oiganme bien, Cayetano Álvarez de Toledo desciende de los reyes católicos. Desciende directamente de los reyes católicos. Y específicamente de él, o sea, del rey católico, de Fernando, ¿no? De Fernando el Católico, esposo de Isabel la Católica, y que al mismo tiempo era Fernando II de Aragón. Entonces, Cayetana Álvarez de Toledo, la marquesa, desciende de Fernando el Católico, es decir, desciende de los reyes católicos. ¿Y qué hicieron los reyes católicos? Expulsar a los judíos de España. Y yo me pregunto, ¿pero qué estás haciendo, Cayetana? ¿Echándote tierra a ti encima? Por otra parte, Fernando el Católico era mitad judío, pero abrazó la religión católica. Entonces, Cayetana tiene un dilema existencial. Ella desciende de quienes expulsaron a los judíos de España, los reyes católicos. Pero el rey católico, Fernando, es su pariente. Ella desciende de ellos. Entonces, Fernando el Católico tenía sangre judía, lo pasó por alto y expulsó a los judíos de España. Cayetana, por lo tanto, también tiene sangre judía más diluida, seguramente, y parece que ha decidido traerse a los judíos para acá y ha empezado con Moisés Naim, que es muy malo, muy malo. Digo, muy mala idea traérselo para acá. Ya Moisés Naim nos jodió bien jodidos en Venezuela, porque si bien había que sincerar algunos precios, no lo había que hacer de esa manera. Había que examinar cuánto ganaban los obreros, si podían pagar el billete o no, o el pasaje o no. Había que haber subido el sueldo mínimo en Venezuela, que era bajísimo. Había que haber hecho un montón de cosas antes de sincerar el precio de la gasolina. Las ideas de Moisés Naim hicieron que una semana después, apenas una semana después de que Carlos Andrés Pérez tomara posesión del gobierno, el pueblo saqueara Guatire, Guarenas, Caracas, y luego eso se encendió en otras partes del país. Gracias a quién? A Moisés Naim. Y después vinieron los notables a terminar de cagarla, los notables. Rafael Caldera, Urrar Pietri, toda esa basura. Entonces, así están las cosas. Así están las cosas. González Urrutia dice que vuelve a Venezuela a tomar posesión el 10 de enero del cargo, 10 de enero del 2025. Simonovic amenaza diciéndole a Maduro que se le acaba el tiempo. Y Cayetana Álvarez de Toledo, íntima de María Corina Machado, anda con Moisés Naim para arriba y para abajo. Saquen ustedes sus propias conclusiones y me cuentan. Nos vemos.